Vamos a nuestro capítulo de hoy, versículo 1. Al versículo 8 vamos a leer de manera titular. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oía era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Esos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y de sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y mandaron por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Vamos a orar. Señor, danos entendimiento en tu palabra. Te agradecemos por este maravilloso libro, con el que el Espíritu viene enseñándonos, guiándonos. Venimos siendo fortalecidos en ti. Señor, te doy gracias por cada una de las personas que están en este lugar, por la diligencia que muestran, Señor, para seguir adelante con la obra, batallando en medio de los tiempos. Nos escuchaste cuando estamos hablando ahí del comedor, Señor, y permítenos tener días tranquilos, Padre. Que podamos trabajar con tranquilidad y ver el fruto del trabajo, Señor amado, pues es parte de las promesas que tú has dado a la iglesia. También oramos, Señor del cielo, porque traiga sanidad a los cuerpos que han estado enfermitos, Señor, para que seas tú bendiciendo y ayudando. Aquellos que también hemos caído en una religiosidad, ayúdanos a salir de ahí, Padre, para que podamos tener una verdadera comunión contigo y vivir tranquilos, Señor, sin que nada nos espante, sino poder tener el amor tuyo en nuestros corazones. Gracias te doy por tu palabra en esta mañana, mi Señor. Ahora asiento, mis hermanos. Iniciamos nuestro estudio. Si me abres. El mensaje de los 3 ángeles en sus Biblias está registrado. Casi todo lo que el apóstol nos ha venido hablando, si vemos en el Salmo 2. Es el establecimiento del reino del Señor aquí en la tierra, su presencia por su Santo Espíritu, no tanto física, pero sí espiritual. Recuerden que estamos atravesando entre el año 60 y el año 70 y la destrucción que viene para Jerusalén. Y vamos a imaginar por un momento que vamos caminando con el Señor por las tierras de Jerusalén, pasando por Samaria, haciendo el recorrido que ya hemos hecho con el Señor en los evangelios.
Y la pregunta es, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas malas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, no le hagamos caso al Señor Jesús. Él no es el escogido, Él no es el ungido. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho. Mi hijo eres tú, te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues se inflama de pronto su ira. Son bienaventurados los que confían en el Señor. Estamos de vuelta nuevamente en el Salmo 2. Juan nos ha mostrado a los paganos furiosos. Volvamos a Apocalipsis. Y dice nuestro texto que el Señor está sentado en su santo. Amén. Después de esto, o después mire, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Esto es un contraste de lo que vimos en la clase pasada. ¿Lo recuerdan? ¿Qué hace la bestia con los moradores y los que le siguen? Los marca. Aquí los hijos de Dios tienen un sello. Es muy diferente. Una marca a un sello. ¿Cuál es el sello de nosotros? El Espíritu del Señor. Y aquí es un contraste. En el capítulo 13, una bestia que sube. Aquí tenemos a un cordero establecido, de pie, en el monte Sión. ¿Están entendiendo? Puesto en el lugar que es. Juan nos ha mostrado a los paganos furiosos contra el Señor, lo que acabamos de leer en el Salmo capítulo 12, contra su ungido, rebelándose contra la autoridad de la deidad, sumos sacerdotes, fariseos, saduceos, herodianos, están en contra del Señor, están en contra de la palabra. Cuando el Señor vino, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Dijeron, echemos de él sus cuerdas, no queremos nada que tenga que ver con él. Y esta es la gran catástrofe que sucede en la vida del ser humano cuando rechazamos lo que el Señor nos está entregando. Ahora el Señor dice, yo he puesto mi reino sobre el monte Sión, mi santo monte, garantizando, ¿me ayudas a hacerlo, por favor? Yo he puesto mi reino sobre el monte de Sión, mi santo monte, garantizando que las naciones se someterán a su eterno gobierno. Recuerden que cuando el Señor lo resucita, le dice a sus discípulos, toda potestad me ha sido dada. Aquí comienza mi reino y comienza mi imperio, y mi imperio va a crecer porque mi reino no es de este mundo, y crecerá. Por tanto, id y anuncien las buenas nuevas. Los que crean las buenas nuevas serán salvos, y los que no, ya han sido condenados. Oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, una voz como estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, pero es una sola voz. Y cantaban un cántico nuevo. Vamos a estar mirando la figura de los ángeles aquí, que comienzan a proclamar 3 mensajes. Uno es el predicar el Evangelio y las otras consecuencias de lo que va a traer a los que desobedecen el Evangelio. Los ángeles no tienen alas. Por eso traté de hacer una representación. Los ángeles no tienen alas.
¿Estamos? A nosotros siempre nos han enseñado que los ángeles tienen alitas y que vuelan para todo lado, pero eso no es verdad. Cuando los ángeles vinieron aquí en misiones especiales, llamémoslo así, nunca les dieron alas. Aparecen como personas normales. Si un ángel se va a aparecer en África, no aparece un rubio de ojos azules, aparece como un negrito del África. Se aparece como cualquiera de nosotros. Por eso la Biblia dice que muchos hospedarán ángeles sin saberlo. Para los que saben hospedar, no, porque hay gente que no sabe hospedar. En oposición a las bestias que suben del mar y de la tierra, el cordero está en pie. Estas figuras hay que verlas. Uno viene subiendo, no tienen estabilidad. El cordero sí está en pie. ¿En dónde? En el monte Sión. ¿Cuál es el monte Sión? La iglesia. La iglesia. Ya entronado como rey de reyes, el gobernador de todas las naciones. La imagen de una montaña en la Biblia es claramente una referencia al santo monte original. Las promesas proféticas, ya vamos a mirarlo, de la restauración del monte a la tierra. El Señor utilizó una figura, sin lo que llamamos la ley de los profetas, para recrear la mente del hombre y a la vez enseñarle que un día iba a tener esa conexión nuevamente con Dios. Cuando el hombre estaba en paraíso, tenía relación con Dios. Cuando cae en pecado, o mejor, cuando el pecado aflora en su corazón, la comunión se rompe. Al romperse la comunión, es necesario tener una comunicación por medio de figuras. Por eso es que la primera figura que él va a utilizar es las pieles de animales para el hombre. Y así, a través de esas figuras, el Señor viene relacionándose, mostrando la verdad y la esencia espiritual. ¿Entendido? El hombre tomaba un cordero, lo degollaba y derramaba la sangre. Eso quería decir que ese animalito santo, llamémoslo así santo porque estaba apartado, limpio, muere en lugar mío. Ese era el sacrificio que el Señor pedía. Si ustedes cometieron pecado, me hacen un favor. Y si son bien pobres, me hacen un favor y me traen un palomo. Me traen un palomito y lo van a degollar. Y cada vez que ustedes asesinen ese animal, entiendan que ustedes son los que tienen que morir por su pecado. Y debe darles dolor y lástima que un animalito inocente muera por causa suya. Y fueron figuras para cuando el Señor Jesús, el verdadero sacrificio, apareciera. Santo, inocente, puro, muriendo por nuestros pecados. Pero todo era una figura para que nosotros lo entendiéramos el día de hoy. La comunión con Dios es espiritual. Nuestro Rey está con nosotros en espíritu, su Santo Espíritu está con nosotros. Por eso oramos para que nuestra relación con el Señor sea real, genuina. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas veces nosotros caemos en una fantasía. ¿A qué llamo fantasía? A creer que algo es real cuando no lo es. ¿Entendido? Yo puedo creer que estoy bien con Dios, pero ¿por qué sigo todavía? A ver, si antes era una persona malgeniada que rompía todo con mi ira, ¿por qué si tengo una relación con Dios sigo igual? ¿Por qué? ¿No estaremos en una fantasía? Cuando pecamos nos duele haber ofendido al Espíritu del Señor. Yo sé que débil fui, y necio, te herí, te lastimé. Yo soy ya consciente de quién soy yo. Eso era antes que yo no era consciente, ahora lo soy. Porque cuando cantamos el himno decimos, yo sé que débil fui, te herí, te lastimé. Pero de verdad lo estás sintiendo, se me está diciendo el Señor. Porque a veces no nos duele nuestro pecado. No me duele. Sigo en mi actitud, soy grosero, soy altanero. Parece ser que no he cambiado ni una pizca. Obvio, el cambio, la obra la hace el Espíritu del Señor, pero eso se ve. Por favor, mire una foto suya de hace 10 años, a ver si usted está igual. Mira. Y se dan cuenta de los cambios que han venido sufriendo.
Lo mismo sucede en el Señor. Cada día vamos pareciéndonos a Él. Somos débiles. Yo tengo que decirle al Señor, yo soy necio, soy obstinado, soy a veces rebelde contigo, no sé por qué, Señor. Si usted no me ha hecho nada, pero yo soy así. Y si su merced no me cambia y no me ayuda a cambiar, voy a seguir lastimando al Señor. Es la verdad. Es la verdad. Esa altanería que cargo encima, debo entregársela al Señor. Esa mediocridad, esa hipocresía, esa falta de respeto frente a Él. Es importante que nosotros lo entendamos. Él es nuestro Rey. Vamos a mirar estos textos. Lo que el apóstol Juan nos está diciendo, o le está diciendo a la iglesia del primer siglo, y a nosotros también, es: el reino del Señor ya está aquí. Pero todavía no he entendido que el reino del Señor está acá. Por eso a veces mi mente se me confunde con el sistema. Y pienso que mi provisión viene del sistema. Y mi provisión no viene del sistema, aunque estoy en un sistema. Este sistema llamado Babilonia espiritual. Pero ¿de dónde viene mi socorro? Que hizo el cielo y la tierra. Él es el que le mueve la mente al impío. Él es el que mueve todo para que todo se ejecute en favor de nosotros. ¿Me estoy comunicando? Cuando me relaciono mucho con el sistema, pienso que es el sistema. No, Señor, no es el sistema, eres tú. Eres tú el que está sobrando. La provisión que viene a los que trabajan en sus labores independientes, el Señor es el que los trae. Aún cuando usted sale a hacer una venta, el Señor es el que le entrega a la persona que le compra. Es Él. Pero todavía no lo he logrado entender. No he logrado entender que soy súbdito de un reino. Súbdito para no subirme a que soy hijo del rey. Por eso es que como hijos del rey, hay veces sentimos que tenemos derecho de pedirle algo a Él. Y aunque tenemos ese derecho de parte de Él, no se nos debe olvidar de que Él es rey y debemos respeto al rey. ¿Estamos entendiendo? Y que si el rey entró a audiencia con Él y le pido algo y el rey no me lo contesta inmediatamente, no tengo problema, ya se lo dije. Él está al tanto de mi labor, está al tanto de lo que yo le he pedido. Porque Él me lo prometió y me dijo, no te dejaré ni te desampararé. Y eso es lo que Juan le está diciendo a la iglesia del primer siglo. Ustedes están viendo que hay una persecución, tranquilos, hay un rey. El Señor ya instauró su reino. Apocalipsis dice que cantaban un cántico nuevo. Pero lo primero que vamos a ver es el monte de Sión. Daniel capítulo 2, hermano Alex, versos 32 al 35. Y también el 44 y 45. Hermano Cristian, Miqueas 4, 1 al 4. La cabeza de esta imagen era de oro puro, pecho en sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que debe acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Amén.
Esa visión que tuvo Daniel es el cumplimiento de lo que estamos viendo en los evangelios. El Señor ha venido a instaurar su reino y su reino viene creciendo hasta que llene toda la tierra. Dice el texto que la tierra será llena del conocimiento de Dios. Entonces no podemos pensar de que viene una desgracia para la iglesia. Debemos pensar de que vamos hacia el triunfo verdadero. Todas las naciones quedarán postradas delante del Señor. La iglesia tiene toda autoridad. El Señor dijo, toda potestad me ha sido dada. Ahora yo se las doy a ustedes. Por eso el trabajo y la labor que debemos hacer llevándole el evangelio a las personas. Esto viene creciendo. El reino de Dios viene creciendo. No es que el reino de Dios está menguando y se va a levantar una bestia, un anticristo que va a perseguir la iglesia. No, esto viene en crecimiento. Y aunque en este crecimiento, dice la parábola del Señor, una mujer cogió 3 medidas de harina y las leudó. Y aunque usted vea levadura dentro del trigo, no se preocupe, que cuando el Señor venga, Él separará el trigo de la cizaña. La levadura, la mujer representa la doctrina. El trigo, la palabra. Y como algunos leudan la palabra, pero usted no se preocupe por eso. El reino sigue creciendo. Vamos en crecimiento. Miqueas. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñarán en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espaldas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra, y se sentará cada uno debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Gracias, hermano. Así es que la imagen que Juan está mostrando es que el cordero de pie sobre el monte es un símbolo de la victoriosa batalla que el Señor libró y ganó. La victoria del Señor Jesús sobre todos sus enemigos. Ustedes saben que el enemigo del Señor no es el hombre. El enemigo en contra del Señor es el pecado. El pecado es la enemistad contra Dios. ¿Recuerdan lo que dice por ahí Santiago en el capítulo 4? Oh almas, ¿no sabéis? Es enemistad para con Dios. Pero está diciendo, oh almas adúlteras. O sea, están teniendo una relación espiritual con el mundo. Entonces le dice, oh almas adúlteras. La gente se fija en el mundo, pero no en la relación. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con esos padres es enemistad contra Dios? Servir de corazón ese sistema espiritual. Cuando la Biblia dice, volvamos a leerlo, después miré y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte Sión. El monte Sión en el Antiguo Testamento era una montaña donde se hizo un templo. Pero esa montaña era una figura de lo que acabamos de leer con Daniel, de que se va a crear una montaña, pero esa montaña está hecha por piedras vivas. ¿Y quiénes son las piedras vivas? Nosotros. La Biblia nos denomina a nosotros como piedras vivas, como piedras de este gran templo.
Cuando falta una de estas piedras en el templo, ¿se nota? Claro que se nota. Se nota cuando la persona se aísla de la congregación donde el Señor la ha puesto. Se nota. Porque usted tiene que ser parte activa de ese fundamento en que la iglesia se sostenga. Usted ha visto una pared donde no tienen los muros que la sostienen, y usted se le recuesta y se mueve la pared, ¿no le corre un peligro? Y hay hermanos que todavía no han entendido su responsabilidad, porque tenemos una responsabilidad frente al reino. Tenemos una responsabilidad. Porque cuando el Señor dijo, toda autoridad, toda potestad me ha sido dada, se las doy a ustedes, ¿qué tenemos? Autoridad, responsabilidad. Y cuando nos olvidamos de eso, entramos en ciertas dificultades. Y hay 144.000. ¿Recuerdan que nosotros ya vimos eso de los 144.000 en el capítulo 7? Los 144.000 representan la iglesia a través de todos. Amén. Y el remanente, en este instante, el remanente que va a atravesar desde los días del Señor hasta la destrucción de Jerusalén. Porque estos son las primicias. Vamos a seguir. Oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes. Cántico nuevo. Se menciona 7 veces en el Antiguo Testamento. Y siempre el cántico nuevo tiene referencia a los actos redentores y creadores del Señor. El cántico nuevo tiene que ver con redención y creación. El cántico nuevo. Hay un cántico por ahí que dice: cántico nuevo cantaré a Jehová. Dile que Él es grande porque Él es grande. Pero cuando hace un cántico nuevo, no es decir, corre como gacelita de la manada por los montes de Fresno. Eso no es cántico nuevo. El cántico nuevo tiene que ver con redención y creación. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que redimidos, que fueron redimidos. Siempre el cántico nuevo tiene que ver con redención. Aquí les dejo los versículos de la escritura, de Isaías, de los Salmos, para que usted lo analice en la casa. Ya lo habíamos visto. Dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. O sea, fueron hombres que nunca tuvieron una relación con una mujer. ¿Cierto? Claro, no se contaminaron doctrinalmente. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Vírgenes es aquí obviamente un símbolo de pureza. Pureza doctrinal. Nada de sincretismos. Nosotros tendemos, y debemos ser muy cuidadosos con eso, al sincretismo en nuestra mente y en nuestro corazón, a revolver las cosas. Para mí es lo mismo el Cristo del catolicismo que el de la Escritura. No, señor. Haga la separación. María del catolicismo a María de la Escritura. Haga separación porque no son los mismos. Y aunque la imagen parece igual, no son los mismos. Hay que tener cuidado con eso. No podemos entremezclarnos. No pueden mezclar la ley con la gracia. ¿Estamos? Sino que debemos hacer una distinción de ellas. No hay gracia sin ley. Y la ley nos lleva a la gracia. Por lo tanto, no hay cristianos sin ley. Eso es una mentira.
O cristianos que andan en la gracia, pero que ya estamos libres de la ley. ¿De dónde? ¿Qué le está hablando usted? Por eso debemos todos los días redefinir nuestros conceptos, analizarlos. Todos los días estamos aprendiendo. La palabra virgen se usa frecuentemente en el Antiguo Testamento para referirse al pueblo de Dios, al pueblo de Sión. En el Antiguo Testamento, Sión étnico es el pueblo de Dios. Pero este pueblo se contaminó con los Baales, con las doctrinas, con el Talmud y con todas sus tradiciones y dejaron a Dios de un lado. Y olvidaron la verdadera adoración. Ya no iban a adorar a Dios en el templo. Ahora iban a adorar el templo. Cuidado, no toquen esto, no, cuidado. Se va al templo a adorar a Dios. ¿Recuerdan que el eunuco venía de adorar a Dios en el templo? Pero los fariseos, los saduceos hicieron que adoraran el templo y convirtieron el templo en una imagen. Eso es un problema que nosotros debemos estar mirando. Segundo libro de los Reyes, capítulo 19, verso 21. Mano semana. Isaías 23, 12. Mano Diego. Solo para ver una referencia. Ya les resumo las figuras. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él, la virgen hija de Sión, que menosprecia, te escarnece detrás de ti, mueve su cabeza, la hija de Jerusalén. Gracias. Isaías. Y dijo, no te alejarás más, oh oprimida virgen, hija de Sión, levántate para pasar aquí, y aún allí no tendrás reposo. Y siempre el pueblo del Señor fue comparado con una virgen. En los escritos del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo compara a la iglesia con una virgen. O sea, desposado como una virgen pura para presentarla al Señor, dice el apóstol Pablo. Cuando la Biblia está hablando de estos que no se contaminaron con mujeres, está diciendo es que fueron hombres que se consagraron a lo que el Señor dijo. Y fueron hombres que no se contaminaron en su mente, sino que la voz del Señor es la voz de Dios. Y obedecieron y se guardaron. Por eso es que nos llaman aquí en el texto vírgenes, que no se contaminaron con mujeres. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. ¿Hay algo de malo con la mujer en la Biblia? No. El hogar es creado por Dios, el matrimonio es creado por Dios. Sino que debemos entender las figuras. Cuando habla de mujeres, habla de doctrinas que contaminan. Es importante analizar el simbolismo de lo que está diciendo. Juan está diciendo, no se van a mezclar con nada. No se vayan a mezclar. Caminen derechitos. El contexto condena la fornicación cometida por las naciones. Recuerdan que en el capítulo 13 dice que los hombres adoraron la bestia. Y eso es una especie de fornicación. Es una unión en el corazón con el paganismo. Lo repito, el contexto condena la fornicación cometida por las naciones en relación con la adoración a la bestia. La fornicación y la prostitución son metáforas para representar apostasía, idolatría. Eso lo hemos venido viendo en el libro de los Reyes y de las Crónicas. Cómo el Señor condena eso. Cuando usted ve la fornicación y ve la idolatría, es lo mismo. Porque el hombre pone su corazón en cosas que no debe. ¿Por qué el Señor no mueve el tapete? Porque pongo mi seguridad en mí. Pongo mi seguridad en esta persona me ama. Quieto. Esta persona esto, esta cosa lo otro, es mi fuerza. Por eso el Señor muchas veces nos quita la fuerza. Y nos dice, no pongas tus ojos en lo que no debes. Es importante entender eso. Mientras que la fidelidad religiosa es pureza,
está el texto en 2 Corintios donde dice: os he desposado como una virgen pura. Dios levantó a un fiel remanente durante el tiempo de ira y de tribulación en Jerusalén. Ana Estefanía, Sofonías, capítulo 3, versos 12 y 13. A la hermana Xiomara le va a pedir un texto. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Amén. ¿Qué quiere decir el texto? ¿Lo repite, hermano? Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Cuando habla de humilde y pobre, ¿con qué lo relaciona? Exacto, exacto. La Biblia siempre tiene una relación ella misma. No está hablando de gente que no tiene un peso ni con qué comerse un pan, no. Pobres y humildes. El pobre y humilde es el que busca al Señor, porque entiende su condición. Soy pobre, no tengo. Señor, ayúdame, soy orgulloso. La persona que sabe que es orgullosa está entrando a la humildad. La persona que entiende que es orgullosa está entrando en el terreno de la humildad. Es una contradicción, pero es real. ¿Usted cuándo ha visto un orgulloso decir que él es orgulloso? Nunca. Siempre culpa a los demás. Y él siempre va a decir: yo soy humilde. Yo trato de ser lo más humilde que puedo. Ahí está el orgullo floreciente. Y es importante entender, cuando la Biblia está mostrando algo, tengo que analizar la figura que el Señor está mostrando. Hebreos capítulo 12, versículo 22. Aquí le digo a la hermana Sandra. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Amén, amén. Para que entendamos, lo que un día representó un monte, que era una montaña física, hoy en día en el terreno espiritual nos están diciendo: el pueblo de Dios marcha. Parece ser que estamos volviendo de regreso al paraíso, donde todos entendemos nuestra condición, que fuimos pecadores, pero que tenemos un Rey de gloria, puro, santo, limpio, que dio su vida por nosotros y que Él nos viene purificando para llegar un día a ser uno solo con Él. Nosotros su cuerpo, Él la cabeza. Importantísimo que entendamos esto. Y Hebreos dice, lo repite mi hermano por favor. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, El monte de Sión, está el autor de Hebreos. a la ciudad del Dios vivo, Sí, señor, ya el monte representa una ciudad. Jerusalén la celestial, Sí, señor. a la compañía de muchos millares de ángeles. Ahí está, en la iglesia. En la iglesia. Cuando la Biblia habla de mucha compañía de ángeles, debo entender los contextos en lo que me está hablando. La Escritura nombra al ángel de la iglesia. ¿Quién es? El mensaje que lleva la iglesia. Estudiantes de Apocalipsis. El ángel es el mensaje. Continuemos. Compañía de ángeles y del Cordero, como dice Hebreos 12:22, por medio del cual se efectuó la redención que la hizo el Señor Jesús, dando su vida por nosotros. El escritor de la epístola debe haber derivado sus ideas de las imágenes de Apocalipsis. Juan no lo tomó de Hebreos. El autor de Hebreos tomó la imagen de lo que Juan está diciendo. Y es importante que nosotros lo entendamos, pero se correlaciona. Ya nos vamos acercando al final del capítulo. Sigue diciendo.
en el verso 5, y en sus bocas no falla la mentira, pues son sin mancha estos 144,000. Delante del trono del Señor, delante de la presencia del Señor, son hombres que no están hablando mentira en la doctrina. Verso 6, vi volar por medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. El evangelio eterno lo va a predicar a Israel y luego a toda nación, tribu, lengua y pueblo, todo el mundo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí hay 3 figuritas. El evangelio eterno comienza desde Génesis, pasa con los evangelios y ha llegado la hora del tiempo para que todo sea consumado. Para que comience el nuevo pacto es necesario que se instaure el nuevo templo. Y para que haya un nuevo templo, que ya no va a ser físico, necesitamos destruir lo físico. O sea, nos van a tumbar el puente que estamos viendo para pasar de aquí al otro lado. Y ahora le dicen a usted: cierre sus ojos y abra sus ojos espirituales y camine hacia allá. Porque ya esto es un camino de fe, donde sus ojos físicos no le sirven para ver el camino hacia el Señor. Tienen que ser los ojos del entendimiento. El apóstol dice: y ora al Señor para que alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis lo que debemos hacer y para que caminemos con Él. Porque con Cristo estamos juntamente sentados en lugares celestiales. Porque con el Señor ya morimos, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esto para la mente a veces es locura, porque vemos con el ojo del razonamiento, pero la Escritura hay que verla con el ojo espiritual, con ojos espirituales. Es lo que usted ve por allá, que los orientales dibujan un ojo en la frente. ¿Se han visto? O el ojito que usted ve en los dólares. Es un ojo de entendimiento, pero el ojo del entendimiento solo viene a través de la Escritura. Espero no estamos confundiendo. Y no estoy enseñándoles esoterismo, ni metafísica, ni nada de esas cosas. Estoy enseñándoles algo que debemos ver en el Señor. La Biblia es espiritual, aunque es un libro físico. Y cualquier persona la puede leer. Pero solo los que entienden el lenguaje espiritual, esas palabras vienen a ser transformadoras a esa persona. Por eso tenemos muchos teólogos. Tenemos a Tomás de Aquino, el de la Suma Teológica. Él fue el que hizo esa tesis de la Suma Teológica. Usted ve que los sacerdotes católicos estudian. Y puede una persona coger la Biblia y leerla de la vida normal. Solo los redimidos miran la Escritura y ven cosas que nadie ve. Es el poder de Dios, es el poder transformador, es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y vuelvo y les digo, el caminar con el Señor se quita los ojos físicos y usted comienza a ver lo espiritual. Frente a la enfermedad, frente al dolor, dejen de estar mirando las cosas. Cierre sus ojos y mire al Señor. Siempre lo he dicho. Gracias a mi Señor amado, poderoso, por darle sabiduría a los médicos para crear ciertas medicinas para anestesiar el dolor. Y de pronto para combatir contra ciertos virus. Pero el único que tiene autoridad sobre el cuerpo es el Señor. No hay nadie más. No hay nadie más. El Señor es el que dice y determina. Por eso es nuestro médico. Y a través de la Escritura usted ve cómo sana a Él de una manera misteriosa. Porque Él sí nos conoce quiénes somos. Él sí nos conoce. Por eso cuando su merced le pone mucho énfasis a la medicina, están cometiendo un error. Están cometiendo un error. ¿Recuerdan a Asa? Que su confianza fue despedida en los médicos y no consultó al Señor. ¿Estoy diciendo que los médicos son malos? Sino que por encima del diagnóstico del médico está la mano poderosa del Señor. ¿Estamos?
envenenadas para que entendamos el mal cuando no aceptamos lo que el Señor dice. Los primeros 3 ángeles hacen proclamaciones especiales en relación con la victoria del Señor, que está parado en su santo monte. ¿Qué es? Sí, sencillo, lo que vimos en Apocalipsis 1. El Señor camina por entre la iglesia, Él está en la iglesia a través de su Santo Espíritu. Él nunca va a dejar la iglesia. Eso es lo que Juan viene diciendo en los capítulos, en los primeros 7 versículos. El Señor está con nosotros. Por más de que usted vea la batalla afuera, tranquilos que el Señor está con la iglesia. Él nunca nos ha dejado. Les repito, los primeros 3 ángeles hacen proclamaciones especiales en relación con la victoria del Cordero. Y los últimos 3 ángeles llevan a cabo acciones para ayudarle en la conquista. Las proclamaciones y acciones angélicas son paralelas a los deberes de la iglesia. Voy a repetir porque creo que no me han entendido. Estos ángeles llevan a cabo ciertas acciones que, entre comillas, están ayudando a implementar la conquista. Estos ángeles son la representación de la iglesia, que están llevando el mensaje del Evangelio. Al llevar el mensaje del Evangelio hay un problema. Por eso el Señor dijo: yo no he venido a traer paz, sino guerra. Yo he venido a sellar las cosas. Porque tú, ahora que me conoces, sabes que no puedes postrarte a los ídolos. Y tu familia que se postra ante los ídolos te va a recriminar de por qué tú no te arrodillas ante ellos. Porque tú vas a ser de esos que no te contaminas con esas cosas. Naamán el sirio, cuando fue sanado por el Señor, dijo: mi señor el profeta, por favor, me le dice a mi señor Jehová, porque usted es el varón de Dios, que yo le sirvo al rey. Y el rey siempre quiere que yo lo acompañe al templo de Rimón. Y yo le debo obediencia al rey. Pero mi Señor me le dice a mi Señor Dios Todopoderoso que cuando yo incline mi rodilla, lo hago por respeto al rey, no que yo esté reverenciando esas imágenes. ¿Lo dice el texto? Es importante, cuando un corazón es transformado, ya no gusta de eso. ¿Su merced come hamburguesitas de esas de mí? ¿Sí las saben? Esas de Jacobo. A mí. Pero luego va por allá a un McDonald's o a buenos sitios y se come una hamburguesa excelente. ¿Usted ya no quiere volver? A las de mí. Usted dice: no, eso era un pedazo de suela que me daban allá en las de mí. Eso sí es rico. Cuando uno prueba una comida excelente, quiere volverla a repetir. Cuando usted prueba al Señor, cuando usted te gusta del Señor, es difícil que usted se devuelva. Muy difícil. Vamos a la lectura. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Cuando la iglesia deja de predicar el evangelio y se mezcla con el paganismo, nosotros estamos dándole a beber a toda esa gente del juicio de Dios. Nosotros castigados, pero ellos también. Por eso dice: le ha dado de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre. Cuando el evangelio viene a transformar las vidas. El Señor comenzó su ministerio con 12 discípulos. Amén. Y de ahí hasta el día de hoy viene la iglesia.
El evangelio trae vida y trae muerte. El cuarto ángel vuela por el medio del cielo, la esfera en la cual el ángel exclama los aires sobre la tierra. Eso lo pueden encontrar en el capítulo 8, verso 13. Después, cuando terminemos de mirar en el contexto que venimos mirando, entonces vamos a hacer separación del libro de Apocalipsis para que su merced lo pueda coger. 7 copas, 7 trompetas, 7 ángeles, para que usted ya sepa cómo es la estructura. Estamos mirando aquí en su contexto. Este ángel predica paz. El juicio venidero no es un fin en sí mismo, sino parte de la proclamación del evangelio eterno. Aunque no lo queramos, trae contienda. Contrario a las especulaciones de varios expositores bíblicos, no hay razón para suponer que esto sea algo diferente del evangelio. Porque la mayoría de expositores dicen que tiene que ver con otra cosa, no con el evangelio, que los ángeles no pueden predicar el evangelio. Pero al leer Apocalipsis yo tengo que entender las figuras. Amén. Dice que el libro de Apocalipsis es un poco pesadito. Pero ahí vamos. El Señor viene dando palabra aquí a través de esto. El ángel predica este evangelio a las autoridades de Israel. Las que están sentadas, bueno, otra vez, ¿el ángel quién es? La iglesia. En este caso, los apóstoles, hablándole a todo el mundo. Esteban se lo dijo al sacerdocio. Les he dicho que Apocalipsis no me lo pueden desprender de Hechos, porque es la historia, viene compacta. El Señor mismo proclamó la gloria y el juicio de Dios a las autoridades de Israel. Mateo 26, 64, por favor. ¿Quién lo tiene? Por favor, lo leo. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Amén. ¿Lo entendimos? Por favor, vuelve y lo leen, hermano. Pónganle bien cuidado al texto. El Señor Jesús hablando con el sumo sacerdote. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Amén. La autoridad del Señor y de su reino que va a ser instaurado. Te voy a resumir. El apóstol Juan dice, mire, yo veo al Señor parado dentro de la iglesia, en la iglesia y con la iglesia. Es el monte de Dios, el monte de Sión. No se preocupe, porque ustedes que están siendo ahorita adelantados, ustedes tienen un sello de Dios en sus frentes. Ustedes no son como los seguidores de la bestia que son marcados, sino que ustedes traen un sello divino y el Señor está con ustedes. Y les quiero comentar algo. Viene el juicio a través del evangelio. Aquel que se eche para atrás no será contado entre los 144,000, porque entre los 144,000 es gente que no se echa para atrás. No es de las que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no, siguen hacia adelante escuchando al Señor y nunca se sueltan de la mano del Señor. Así es que por dura que sea la persecución, tranquilos que el Señor está con ustedes. Eso es lo que está diciendo. Ahorita el otro ángel dice que metan la hoz, porque la vendimia ya está. Interesante este texto, el 10. El que se deje marcar, él también beberá del vino de la ira que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. ¿Tendrán paz? Nunca. Serán atormentados por los siglos de los siglos,
y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y mandémoslo en el contexto de hoy. Si usted vive a toda hora pensando en dinero, usted no puede dormir, usted no tiene paz, usted no tiene tranquilidad, porque ha sido marcado con el sistema. Y nosotros debemos de tener muchísimo cuidado. Verso 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está la paciencia. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Espectacular. Sí, dice el Espíritu, descansarán los que confían en el Señor de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Una pregunta no sé. Sí. O sea, cuando oramos, seguimos en nuestra labor. Es parece ser lo que dice que si digamos somos negligentes aquí en vida, pues no vamos a tener mucho que hacer en el reino espiritual. O si somos activos aquí en día, continuaremos con nuestras labores. Creería más y lo relacionaría con Efesios 2. Claro, es la resurrección. Con la muerte que tenemos para el mundo. No. Porque es un simbolismo. Tiene que ver con la muerte del hombre hacia el mundo. Que sigue, o sea, en su cuerpo natural, pero sus obras sí. Descansando en el cielo. Y sus obras sí. Es en un sentido espiritual. En el verso 9 al 11, otro ángel le siguió con un mensaje de muerte, el cáliz de su ira, la amonestación es clara. No se puede beber de una copa sin beber de la otra. La muerte es ahora la entrada a la comunión en la gloria con el Señor. Y los santos que han partido, que está la doble connotación, están con el Señor. Por eso cuando nosotros decimos, y quiero que me entiendan, no quiero confundirlos, que estamos disfrutando ya de la vida eterna. ¿Usted la está disfrutando? Saber que usted ya no se separa de Él. Eso es disfrutar de la vida eterna. ¿Qué dijo el Señor Jesús en la oración sacerdotal sobre la vida eterna? Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Es el descanso del creyente en el Señor. Seguimos trabajando, seguimos nuestras obras, pero usted ya murió para el mundo y vive para el Señor. Porque todo aquel que quiera ganar su vida, la perderá. Pero aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la ganará. Ahí está siempre la conexión. La muerte es ahora la entrada a la comunión en la gloria de Cristo y los santos que han partido. Jesús nos ha librado del temor del último enemigo. El enemigo de nosotros es el pecado, y por el pecado entró la muerte. El enemigo de nosotros no es el diablo. El enemigo de nosotros es el pecado que mora en nosotros. Antes de la bendita venida del Señor, los hombres más santos temían a la muerte. Lloraban a los muertos como si nunca los volvieran a ver. Pero ahora que el Salvador ha resucitado su cuerpo, la muerte ya no es el susto. La muerte no es el susto, sino que todos los que creen en Cristo la pisotean como si no fuera nada. Los adoradores de la bestia nunca tendrán reposo, pero los hijos de Dios sí. Por eso no hay que temer a la muerte. La muerte es el paso a lo que mis ojos no han visto todavía. Por eso los que morimos en el Señor en esta vida física, nos vamos a volver a encontrar. Por eso la necesidad de predicar el Evangelio a las otras personas.
La resurrección del Señor, por eso fue que Pablo dijo, su vida es la muerte y victoria. Dejen de estarle teniendo miedo, porque el pecado ya fue destruido. Y si el pecado ha sido destruido, pues la muerte no tiene potestad sobre ustedes. Los que murieron una vez en el Señor, ya no morirán jamás. Los que entregaron su vida al Señor han muerto para el Señor, para el mundo, pero viven para el Señor. ¿Se recuerdan el texto? La muerte es solo un paso transitorio. Es un pasar de un lado a otro. No es más. Por eso el temor que a nosotros nos embarga cuando viene una enfermedad, me voy a morir, y el susto corre. ¿Qué pasó? Me gusta la ilustración del día del Señor de Tierra. Y todo el mundo asustado. No, debemos entender, porque la vida está con nosotros. Y el apóstol Pablo dice, sí, nos da un poco de susto el ser desprendidos, pero tranquilos que no les va a pasar nada, porque ya están con el Señor. Enfrentar eso es caminar por fe. Por eso yo cojo a mi mamita, cojo a mi papito y de una manera muy respetuosa les hablo del Señor y les digo cuál es el camino de la vida, porque no quiero que ellos pasen por la senda donde no van a tener reposo nunca. Porque teniendo yo las riquezas del Señor, no las pongo por obra. Terminando nuestro texto dice que el Cordero se sienta en el trono y se le dice que lance la hoz en el lagar. El Hijo del Hombre, la mies y la vendimia, del verso 14 al 20. Solo va a leer un texto, Joel 3:13, por favor. Las imágenes de este pasaje están basadas en las profecías de Isaías sobre la destrucción de Edom. Manuales, Isaías 63, 3 al 6. Joel 3:13 dice: Echadlaos, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las uvas, porque mucha es la maldad de ellos. Y ahí habla de salvación. Lo hemos dicho, los juicios del Señor traen salvación y condenación. El Evangelio trae salvación y condenación. Es el día del Señor que trae salvación y condenación. Isaías 63, 3 al 6, por favor. He pisado yo solo en la mar, y de los pueblos nadie había conmigo. Hermoso. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y con mi ira ahogué los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Amén. El Señor pisa el lagar, pisa las uvas, y por eso se mancha su vestido. Siempre escuché en Apocalipsis capítulo 19, que vamos a llegar allá, que el Señor tiene su vestido teñido en sangre, y era la sangre de Él. Pero al analizar Apocalipsis bien, la sangre, conforme dice Isaías, la sangre que me mancha el vestido, es de mis enemigos. Por eso se le da al Señor con la ropa teñida en sangre. Porque aquel que no acepta el sacrificio del Señor, tiene que pagar a Dios por todos sus pecados. Eso enseña la Biblia. Si usted no acepta lo que el Señor está haciendo, pague, papá. O pague, mamá. Porque usted no quiso aceptar el mensaje. En el año 70 la viña de Israel fue cortada y pisoteada en el lagar. Pero esa destrucción es la culminación de un proceso que había durado más de 40 años. ¿Cuándo comenzó? Comenzó fuera de la ciudad. Cuando uno, al cual despreciaron y rechazaron, pisó el lagar. Y del pueblo no hubo nadie con él. Fue en ese momento
cuando Jerusalén cayó. El Señor Jesús fue desechado, arrojado fuera de la ciudad, golpeado y asesinado. Y la ira de Dios Padre no va a quedar quieta. Y esta generación, el que se arrepienta, dice el Señor, recibirá salvación. Pero el que no, con su sangre pagará. Impresionante. Y comienza cuando el Señor lo asesina. Y resucita con poder para dar juicio a los hombres. De eso trata Apocalipsis capítulo 14. De la gran victoria del Señor y cómo lo consiguió Él a través de su vida, derramando su sangre en Calvario, dando la oportunidad al hombre de que en su arrogancia se arrepienta y le busque. Pero si no lo hace, recibirá condenación. La paga del pecado es la muerte. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. El Señor Jesús no murió por un juego, porque caprichosamente era un plan, no Señor, sino que Él entregó su vida. Bueno, fuera que el Señor nos diera esa visión, y aunque su merced puede hacerlo, vaya en oración, tome Isaías 53, 52, 53, 54 y mire al siervo sufriente. Mire lo que dice la Biblia. Dice: me golpearon mi rostro, me daban con varas, me cogían la barba y me la arrancaban, me escupían. A mí me duele. Sí que ya pasó, pero cada vez que la imagen tiene, me duele. A mí me duele. ¿Qué Salvador tan grande tenemos? Dice la Biblia que lo dejaron de tal manera que parecía un monstruo. No había hermosura en él. De los mismos golpes y del salvajismo de como somos nosotros. Nosotros los que como creyentes decimos no somos salvajes, pero si vamos a coger un ladrón, queremos romperle hasta, como dicen por ahí, la madre al hombre. Queremos golpearlo, mutilarle las manos, de todo. Eso somos nosotros, salvajes por naturaleza. Por naturaleza pecaminosa, no por naturaleza de creación, porque fuimos creados limpios, buenos. Y el Señor que todo lo que había hecho era bueno. Vamos a orar, mis hermanos.